Días, buenas tardes y buenas noches compañeros. Magíster Andrés Delgado. Mi nombre es Cristian Campo. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Hoy voy a hablar sobre la antropología filosófica. La antropología filosófica apareció en la época moderna, ya que solo a partir del siglo XVII pudo empezarse a considerar el hombre independientemente de la teología, y desde sus inicios estuvo fuertemente marcado por el dualismo cartesiano y por el enfoque kantiano. No obstante, aunque moderna como disciplina filosófica, la reflexión sobre el hombre es tan antigua como la filosofía misma. En cierto sentido, enlaza con el ideal socrático del conócete a ti mismo y de la concepción aristotélica del hombre, entendido como animal racional, como animal político y como animal que habla. Y surge del esfuerzo constante de la filosofía, con los momentos particularmente antropocéntricos, el Renacimiento y la Ilustración, por aclarar el concepto que el hombre tiene de sí mismo y su situación en el mundo, momentos en los que también se pone en duda el carácter naturalmente político del hombre. Los humanos nacemos y forjamos nuestra identidad en el seno de una sociedad que tiene una cosmovisión y unos valores que se manifiestan en sus tradiciones y costumbres. Y en cada cultura se contiene también una imagen del hombre, una interpretación sobre lo que significa ser humano. Es en el seno de esta tradición a la que pertenece donde el hombre empieza a conocerse y a cuestionarse quién es, qué puede llegar a ser y qué sentido tiene su vida. San Martín, 1988. El ser humano siempre ha interrogado por sí mismo, y desde Sócrates puede hablarse de una tradición de pensamiento filosófico sobre el hombre, contenida en las obras de muchos pensadores. No siempre ha existido la antropología filosófica como disciplina académica o especialidad dentro de la filosofía, sino que su origen suele situarse a partir de Kant. El objetivo de la antropología filosófica. Desde un punto de vista etimológico, antropología significa estudio del hombre, antropos, en la aceptación más amplia del término. El objeto de estudio de la antropología son los seres humanos en general, sin considerar inicialmente lo que distingue a unos de otros. Que la antropología sea filosófica indica que el método propio que se emplea en este estudio de lo humano, el ejercicio de la razón, cuando pretende llegar al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Se puede decir que el objeto propio de la antropología filosófica es del ser humano, en cuanto interpretado por sí mismo. Se puede agruparse en dos grandes categorías: las posturas esencialistas, que afirman que existen rasgos o cualidades básicas de carácter estable que pueden considerarse la naturaleza humana, y las posturas no esencialistas, que lo niegan. Dentro de cada una de estas categorías se sitúa, a su vez, diversas escuelas o estilos de pensamientos. Simplificando, se pueden resumir las principales respuestas filosóficas a las cuestiones sobre la naturaleza humana en cuanto a grandes categorías: dos esencialistas y dos no esencialistas. Esencialismo intelectualista, que considera al ser humano como un animal racional. Se afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos. El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo, lo que se supone, a su vez, la responsabilidad moral. Entre los principales filósofos que sostienen esta postura está Platón, Aristóteles, Descartes, Kant. Y entre sus principales críticos pueden señalarse a Hobbes, Hume y Foucault. Esencialismo vitalista, que concibe al ser humano como un animal de impulsos. Se considera que el conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos se identifican y se reducen a las características biológicas de la especie. Se adopta, por tanto,
un punto de vista materialista, los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie y que se explican por las características físico-químicas del organismo. Los principales representantes de este método de concebir al ser humano son Darwin y Freud. Existencialismo, determinismo e historicismo sostienen que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definan al hombre, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Con ello se pretende romper la rigidez que se atribuye al esencialismo, haciendo hincapié en el carácter dinámico, prosensual del ser humano e intentando conciliar el determinismo propio de la materia y de los procesos sociales con la libertad individual. Cada individuo llega a este mundo, tiene que hacerse a sí mismo. Lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones, existencialismo, o de lo que hagan de él los demás, determinismo social y cultural, o de sus capacidades y disposiciones biológicas, determinismo biológico, conductismo. Y por eso, en cada época y para cada situación, ser humano significa algo diferente, historicismo. Entre los filósofos que apoyan estas posturas están Luke, Watson y Dilthey. Pensamiento ideológico. Desde hace algo más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico, es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar alguna forma de poder, postmodernidad. Entre ellos está Foucault, Horkheimer, Mannheim, Luther, etc. Algunos autores de la antropología filosófica. Sócrates, 470 a 399 a.C. Se orienta fundamentalmente a la mejora de la praxis educativa y política. Pretende ayudar a vivir una vida buena. Sostuvo que el ser humano tiene un alma inmortal y considera al hombre como un proyecto no acabado, cuya vida debe protagonizar por sí mismo. Platón, 427-347 a.C., alumno de Sócrates, defendió el empleo sistemático de la razón para mostrar cómo se debe vivir bien la vida humana. El conocimiento y el ejercicio de la virtud conducen a la felicidad individual y la estabilidad social. Su visión dualista del hombre ha tenido también una gran influencia en la historia del pensamiento. Considera que el ser humano está compuesto por un alma inmortal preexistente que ha sido castigada a vivir encerrada durante un tiempo en el cuerpo material y cuyo destino es volver al mundo de las ideas al que pertenece para completar el bien, la verdad y la belleza. El eros es el dinamismo que le permitirá alcanzar esta meta. Aristóteles, 384-322 a.C. Presenta al ser humano como un ser natural y social, viviente entre los vivientes y humano entre los humanos, referido cognitivamente a la totalidad del rol de lo real a través del logos. Formuló la definición del ser humano como animal racional y dotado de lenguaje, que ha tenido gran influencia en el pensamiento posterior. René Descartes, 1596-1650. Intenta reconstruir todo el saber filosófico, desde sus fundamentos basándose en evidencias claras y distintas, para otorgar a la filosofía el grado de certeza necesario para avanzar por el camino del progreso acumulativo, que ya había comenzado a experimentar el resto de las ciencias. La antropología de Descartes repone la visión dualista del ser humano como espíritu pensante que vive en la realidad material extensa. David Hume,
1711-1776. Representa la confianza ciega en el método experimental de las ciencias naturales. Solo es posible afirmar con certeza la existencia de aquello que es empíricamente comprobable. Immanuel Kant, 1724-1804. Kant concluye que no es posible alcanzar un conocimiento científico sobre el alma humana, el mundo o Dios, por lo que aborda el estudio del hombre desde una doble vertiente: la antropología pragmática, como descripción de las características de los caracteres humanos y su dinámica en el plano fáctico, y la antropología filosófica, como metafísica de las costumbres y de la razón pura práctica. George Hegel, 1770-1831, identifica la antropología filosófica como la filosofía de la historia, como, como despliegue del espíritu que se autodetermina a sí mismo a la acción. Soren Kierkegaard, 1813-1855. En clara oposición a Hegel, representa la reivindicación del sujeto humano como un individuo ante Dios y frente al sistema. Cada hombre tiene en sus manos su propio destino. Puede arruinar su existencia o llevarla a la plenitud, pasando del estado estético al ético y posteriormente al religioso, eligiéndose a sí mismo en cada decisión. Karl Marx, 1818-1883. Despoja al sujeto individual de toda importancia, convirtiéndolo en elemento anónimo de una sociedad utópica, donde reine la igualdad y el bienestar material, un fin intramundano que solo se realiza por medio de la revolución, según la dialéctica de la lucha de clases. Charles Darwin, 1809-1882. La teoría de la evolución biológica inició un nuevo paradigma en la consideración del ser humano y su inserción en el cosmos. Sigmund Freud, 1856-1939, aunque no fue filósofo, formula una explicación global del hombre fundamentada sobre las fuerzas inconsistentes y subconsistentes de la psicología humana y del impulso sexual, que gobiernan la existencia, que ha tenido y tiene todavía gran influencia en el pensamiento filosófico y las corrientes de opinión. Max Scheler, 1874-1928, consideró que el planteamiento freudiano caía en un burdo reconductismo de la vida humana. Helmut Plesser, 1892-1985, formula la noción de posición estratégica del ser humano en cuanto viviente capaz de captar estímulos y emitir respuestas que trasciendan la satisfacción de sus necesidades biológicas, situándose a sí mismo en un ámbito de intencionalidad abierta. Arnold Helen, 1904-1936, es considerado uno de los principales impulsadores de la antropología filosófica contemporánea. Su obra, El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, constituye el arranque definitivo de la antropología. Helen sostiene que si lo consideramos desde el punto de vista biológico, el hombre es un ser inacabado, inespecializado, sin instintos y por lo tanto abierto al mundo, pero es inteligente y puede suplir con su entendimiento y con sus manos, a través de la creación cultural, las carencias de déficit biológico propio de la especie humana. En conclusión, aquí podemos decir que la antropología filosófica busca conocer al ser humano, entenderlo, comprenderlo, que sus características se van formando desde un inicio que éste pisó la faz de la tierra, ayudándolo a comprender el porqué de su comportamiento ante tales circunstancias y de la misma manera ayudar a comprender el porqué de sus acciones, dándonos a entender que el hombre, como especie, es un complejo mundo que aprende, razona, medita y acciona. Muchas gracias.